Bueno, bienvenidos a la segunda sesión del ciclo de cine que acompaña a la muestra Mexicanos, Palestinos y Saharauis del mismo lado de Muros Diferentes, que va a tener lugar en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, del INA. En nuestra sesión pasada vimos la película sobre el muro del Kolev, que tenía que ver con el muro de la frontera norte de México, y hoy tenemos con nosotros a Yotam Feldman, que es el director de la película El Laboratorio, una excelente película que trata sobre la industria armamentística israelí. Yotam, entre otras muchas cosas, es periodista, un valiente periodista, que muestra aquellas cosas que son muy difíciles de ver en otros lados. Entonces, como nosotros hablamos del muro y el muro lo pensamos con mayúscula como un dispositivo del control de la movilidad de las poblaciones, sobre todo el control de las poblaciones empobrecidas por el sistema que alimenta a toda esta industria, es que es muy importante para nosotros y es un honor tener en nuestro ciclo hoy a Yotam, a quien vamos a poder hacerle preguntas y comentarios después de la proyección de la película. Nos están viendo también en Oakland, California, en Rosario, está Federico Donner, que va a traducir desde Rosario al inglés las preguntas y los comentarios y las respuestas. Y bueno, sin más, yo creo que podríamos pasar a la proyección, si están de acuerdo. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Disculpen, por favor, las fallas en el audio, se hizo lo que se pudo. Faltó un poco de la música de fondo en algunos momentos que contrastaba brechtianamente, ¿sí?, con la situación, y eso lamentablemente no se pudo escuchar, pero bueno, en principio pudimos ver una película de muy difícil acceso y que estamos aquí muy, muy honrados de la presencia de su director, que es Yotam Feldman. Para nosotros en México es muy, muy importante esta película porque habla de un tema tabú, y que aquí el 9 de abril de 2019 hubo en el Zócalo capitalino un juicio popular a la militarización de México por parte del Estado de Israel, y esta película realmente nos da elementos para entender un poco eso, para decir solamente algunas cifras. Si en el periodo de 1988 a 1994, el de Carlos Salinas de Gortari, el gasto en dólares de compra de armamento a Israel era de 1.866.460 pesos. De 2001 a 2006, con Vicente Fox creció y era de 8.195.572 dólares, ¿no? Y en el siguiente sexenio, en el de Felipe Calderón Hinojosa, subió 23.196.776 dólares. Bueno, esto se puede ver en el informe de la participación de Israel en la militarización de México, que coordinó Araceli Cortés Galán, y que, bueno, de algún modo es lo que nos vuelve tan importante para nosotros hoy poder abordar este tabú, ¿no?, que es el de las sumas, ¿no? Y de todo esto que se resume bien en la película, que es como sangre a cambio de dinero, ¿no? Entonces, nos gustaría escuchar un poco a Yotam sobre cómo se realizó esta película. Su micrófono se llamaba Utopía, cómo entiende la utopía, y bueno,
el final de la película se alcanza a escuchar la música de Imagine de John Lennon y queremos escuchar un poco sobre él. ¿Qué tal? Buenas noches. Espero que estén bien. Ahí les escribí en el chat, ¿no? Invitándolos a hacer preguntas para Yotam, para el director. Y bueno, voy ahora a traducir un poco lo que le plantea Silvana a Yotam. Yotam, probably you heard that Silvana talked about the name on your microphone, Utopia. Okay, so and first of all, she read some numbers because related to Israeli exports. So she was reading a piece of information about the investment in that Mexican governments made in weaponry and all this kind of artillery and tactics for repressing popular uprisings. So what is your view, your thought about this situation and the world and the idea of utopia? Ok. Primeramente, muchas gracias, Silvana, por organizar este evento y por mostrar mi película. Lamentablemente, mi español no es suficiente para explicar todo lo que quiero, entonces voy a hablar en inglés. First of all, I think this film actually, as I told Silvana, it actually belongs to a different time, a time which was in some kind of transition in which this Israeli model, which is called, it's called low intensity warfare, you would say in English, became very, very popular in the whole world. And, you know, when I started working on the film, trying to convince people to make this film, many said, you know, the theory is absurd. You know, it is. You are saying exactly what the anti-Semites are saying. You know, here again, the Jews are making money from blood. And it's not, you know, and Israelis are smart, they're good engineers, there are other reasons there is so much money in Israel, and there's lots of money in Israel. Now it's changed. Now what I say, and now, I mean, I think almost exactly the same film could have been made by a director, you know, which is Zionist and right-wing and all of that, because all this has become not only trivial, but a source of pride for Israelis. I mean, look, we are, you know, dealing with the Palestinians. We're making money, a lot of money, and we're also spreading this idea, this way of living to the entire world. ¿Quieres traducir? Or should I go on, or? Anime Target. Okay. Bien, lo que estaba diciendo Yotam es que quizás este film, él, digamos, interpreta que, o lo escribe en una época de transición, ¿no? En un momento de transición, hablando, ¿no? sobre este tipo de guerras de baja intensidad. Y bueno, lo que señalaba es que al hablar con sus amigos al respecto, obviamente, digamos, lo que recibía eran las críticas típicas en las que de algún modo le decían a Yotam que él estaba reproduciendo el discurso antisemita, ¿no? Que en realidad, bueno, estás reproduciendo el discurso antisemita porque no es que nosotros somos los israelíes los malos que producimos
estas armas espurias, sino que, bueno, somos inteligentes, desarrollamos la alta tecnología, vivimos de modo occidental y de modo democrático, y podemos de algún modo ayudar a los otros países y exportarle, ¿no? Estas soluciones. Y bueno, y quizá en este momento, si tuviera que hacer el film ahora, quizá proyectaría otra perspectiva al respecto, ¿no? Así que estaba a punto, digamos, ahora de reflexionar sobre eso. Go on, please. Yes. And if I'm trying to think, I mean, what is actually the meaning of this solution? What is now happening in the world, you know, as the outcome of this Jewish invention? You know, there is a lot of adoration to the Jews in the world, you know, traditionally, and now this adoration is, you know, mostly focused on this political military idea. Now, the fact that it is, you know, that it completely collapses the Palestinian society from between is obvious. You know, you slaughter people, you incarcerate them, you arrest them, you blah 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 blah. This is very obvious. But I think what is more surprising or interesting for me is the fact that it is also it is a dead end and a deadly idea for the Israeli society as well. I mean, if you look nowadays on Israel, it is a dead place. You know, it has a lot of money, but in any other aspect, you know, socially, culturally, art, everything is dead. And if you think of the, you know, there is this biblical story about the vineyard of Nevot. You know, someone murders someone and also inherits his property, which is pretty much the story I am telling here. But it is a bitter inheritance. It is a very bitter inheritance because in some ways you become subjugated, you know, to this wall, to this military solution. And of course, very, you know, there is very little variety in people, in ideas, and this is, you know, this is the a sad, bitter part of it. You know, that not only Israel, but many places in the world are becoming terrible. You know, there is no other word to describe it as a consequence of this solution. I mean, a lot of money, a lot of weapons, but everything inside is empty. Well, thank you very much. Bueno, a ver, ¿qué está pasando, digamos, dice Yotam, en el mundo con estas invenciones, estas astutas invenciones judías? Y lo que él está viendo es un proceso, en particular, digamos, en la sociedad israelí, pero que también se reproduce en otras sociedades, donde hay una especie de imposición de una única idea político-militar, donde es obvio el colapso de la sociedad palestina, dicen, por todo lo que Israel les provoca, les hace, secuestra a sus líderes políticos, los mata, los encarcela, los tortura. Eso es obvio, dice. Es hasta trivial decirlo, no porque sea trivial, sino porque es una verdad de perogrullo, pero que ese colapso de la sociedad palestina no es solamente el colapso de la sociedad palestina, sino que lo que Yotam ve como más interesante es que eso también es una especie de callejón sin salida para la propia sociedad israelí. Y dice,
Israel está muerta. Tiene un montón de dinero ahora con estos dispositivos de exportación, con esta solución militar, con esta idea político-militar, digamos, de represión y derrota política, pero sobre todo militar, de los palestinos. Pero eso hace que la sociedad israelí esté vacía, esté muerta, por más que esté llena de dinero. Y eso se reproduce, obviamente, así como se exportan, ¿no?, estas armas y se exportan estos saberes. Bueno, ese mismo vaciamiento se reproduce en los países que también adquieren e implementan este modelo. Acá le voy a pedir un poco de ayuda a Silvana porque él hace referencia a una historia bíblica, no sé si lo noté bien, habla de los viñedos de Nebot. No llegué como no conozco la historia, digamos, ahora que lo cuente Silvana, pero que habla sobre todo de una herencia amarga, ¿no? Y de una dominación, de una subjugación, digamos, aquello que conquistamos, aquello que heredamos de algún modo, como israelíes, dice Yotam, nos está subyugando, nos está dominando, nos ha vaciado. Silvana, por favor. Sí, en realidad, bueno, se trata de alguien que tuvo una viña mala vida, ¿no? Y bueno, es lo que está, a esto lo está comparando Yotam, ¿no? Digamos, ahora son ricos, pero bueno, no va a dar frutos. Tenía a su mujer, Isabel, yo los invito a leerlo. Esto está en el libro de Reyes 1, en el capítulo 21 de Reyes, ¿sí?, donde habla de Ahab, de Nabot, de Isabel. Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Lo que está la comparación es muy atinada porque no hay manera de disfrutar de algo mal habido. Ahab es como el capitán del Pequod, de Moby Dick. Es ese nombre. Ahab, sí, tal cual. Exacto. Bien. Hay acá una pregunta desde Oakland. ¿La puedes leer, Fede? Sí, de Cecilia Cárdenas. Aquí dice the American Military Collaboration. No leí eso. En el chat de aquí del Zoom. En el chat del Zoom. Yo estaba buscando. Bien, sí, porque mi inglés es feo. Mejor leer. Pues él ya lo... Okay. Puedo contestar, pero... Dale. Sí, vamos a traducirla al español primero. Sí. Entonces, bueno, la pregunta de José Navarrete. ¿Is the American military collaborating? Bueno, pregunta si el complejo militar norteamericano está colaborando con el israelí en innovación armamentística. Y dice, vivimos en Oakland y en los últimos 5 años el departamento de policía ha sido militarizado para actuar en la comunidad aquí. Parece ser que la militarización está teniendo lugar en todas partes. Yes. So I must say, before working on my film, I was an investigative reporter. And I was, like many investigative reporters, more interested in the illegal part of the weapons industry. This is very famous, how Israel is sold weapons to both sides in the Rwanda genocide, and how Israel sold weapons to Charles Taylor, the dictator in Liberia, and how Israel sold, trained the paramilitares in, everywhere in Latin America, but, especially Argentina. And this is, and I met these guys, and I know these guys, and, I guess part of the reason I did the film is actually I find these people, in some strange way, we connect. What can I say? But I think the much bigger business and the much bigger picture is actually the business with the US and especially Asia.
So yeah, for sure there is huge, cooperation with the Americans. You know that the Americans fund, all this weapon industry. I mean, all this starts from the fact that Israel, is too small. There are not enough people to kill, so to say, with the weapons it manufactures. So it needs to find other places to sell weapons, and especially since the wars in Iraq, in Afghanistan. So this cooperation is very, 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 very tight. I know for a fact that even when Israel in 2002 reoccupied the cities Jenin and Nablus in the West Bank, so American officers came. They were there to see how it's done and to do it in other places. So this is part is known, part is lesser known, but of course it's very strong. I think two less known developments, which are maybe even more interesting, is on one hand India. The big business for Israel now is India, and the situation between of India and Israel is very similar. It's not a coincidence that Netanyahu is such a good friend of Modi. They both have this situation with repressing Muslims. They both have this very, very ethnic ideology, and tons of money are being given to Israel by India. The second, even more interesting development, of course, is the Arab world. Now with Iran, Israel is selling a lot of weapons and intelligence technologies like Pegasus that you also have in Mexico to Gulf countries. This is nowadays very big, and this is also an interesting thing to think about. That this politics of money and military, it breaks all the alliances we used to think about in the world. No one would think that Israel would do business with these countries 15 years ago. But now the borders are completely different, and usually the question is, as the name of the event signifies, is at which side of the wall are you? And all countries that are, so to say, in the same side of the wall are in some kind of alliance through money, through weapon nowadays. Es mucho. Toda. Thank you, Yotam. Voy a tratar de resumir. Dijo, varias cosas. A ver, obviamente dice, todos conocemos, también lo pudimos ver en la película, el vínculo de cooperación y de negocios y de entrenamientos para la represión de Israel con Ruanda, con Liberia, y también con diferentes grupos paramilitares en América Latina. Ahora, lo que está viendo Yotam es que el principal negocio actualmente de la industria armamentística israelí está enfocado principalmente, obviamente, con la colaboración con Estados Unidos y con Asia, ¿no? Y en particular con India. Con Estados Unidos, se vio mucho en las ocupaciones de Irak y de Afganistán. Y él hizo hincapié en, que Israel, obviamente, por ser un país pequeño, irónicamente dijo, no tenemos a mucha gente para matar, entonces tenemos que exportar las armas, tenemos que buscar otros clientes. Uno de los socios privilegiados y una relación que se ha desarrollado muchísimo en el último tiempo es la relación de Israel y de India,
y, digamos, que hay una serie de situaciones que se dan de convergencias, porque en ambos casos, digamos, se trata de la represión de una población musulmana, y que tanto Netanyahu como el premier hindú profesan una ideología étnica y cuentan con toneladas de dinero. Y bueno, y el otro gran punto es el de el desarrollo, digamos, de esta inteligencia vinculada a los muros, a los dispositivos de los muros, que conocen también en México. Otra de las cuestiones que puntualizó Yotam es que en el año 2002, cuando Israel recupó ciudades de Cisjordania, de la ribera occidental, como Jenin y Nablus, bueno, llamaba particularmente la atención que vinieran militares de alto rango de Estados Unidos para aprender, ¿no?, sobre la reciente experiencia, que obviamente, como saben y como pudimos ver en la película, tiene que ver con digamos, un paquete educativo, ¿no? Viene con saberes, con toda una serie de negocios. Creo que pude barrar todo lo que dijo, no sé si se me escapó algo. Me gustaría introducir algo de lo que llega desde México, porque antes le hice una pregunta a ella, y agregar una cosita nada más en la comparación con lo de Nabot, o sea, que quede claro que el ejército de Israel opera, o el Estado de Israel opera como el rey Ahab, que toma el viñedo de Nabot, ¿no?, que es el que es robado y son los que trabajan la tierra, los palestinos, ¿no? Dice Cecilia Cárdenas, después de los saludos que hay, de los mismos que van a preguntar, por eso paso aquí, y me olvidó de presentar a Federico, que está desde la Universidad Nacional de Rosario, ayudándonos. Cecilia Cárdenas pregunta, ¿cómo entender la construcción de la narrativa de la lucha contra el terrorismo que se evidencia en Israel con la lucha contra el narcotráfico en México, siendo que en México tenemos derechos humanos? Si te parece, hago las tres preguntas seguidas, Fede. ¿Le vas diciendo una a Yotam mientras y leo las otras? Sí, vamos traduciendo a una, así Yotam puede tomar nota. Entonces la de Cecilia es sobre el narcotráfico en México y la lucha contra el terrorismo. Okay, so Yotam, Cecilia Cárdenas is asking you, how could we understand the narrative of the war against terrorism that is so evident in Israel, and link it with the struggle against the narcotics in Mexico, providing that, taking account that in Mexico, they have a strong human rights policy. La otra, te voy diciendo las preguntas, ¿sí? La de Lisandro Brusco, desde Rosario, desde Radio Che Guevara, pregunta qué opinión tiene Yotam con respecto a la unanimidad de los gobiernos del mundo a la hora de consumir esta industria de la muerte, incluso de los supuestos gobiernos progresistas como el de Argentina. Okay, so Lisandro from Argentina, from Radio Che Guevara, is asking you, what do you think about the, maybe the word is unanimity, or the homogeneity of the governments in the world, and no matter if they are right-wing, left-wing, progressive, they consume the products of this death industry, even progressive governments like the Argentinian. Yes. Y Lía Cisneros, desde la UNAM, el geógrafo, nos dice que al parecer es una tendencia mundial la militarización de los cuerpos policíacos y que los ejércitos comiencen a llevar a cabo labores policíacas,
habla de la coerción armada interna y externa que se fusionan. Okay, so Ilie Cisneros from Mexico is noticing about the worldwide tendency of the fusion and the confusion of military and Police. And police works. Yes. So Okay. So I will start with the last question because I think it is really it really hits the point in this topic. I mean, people used to think of the army as something very heroic. People still think of the Israeli army. Israel was never like that, but in the terms of the literature, the military literature of World War I, and some kind of struggle, between equal forces, some kind of tactic, and now this is completely not the case. I mean, this is a struggle with almost no balance, and it is something also very, I must say, very humiliating for the Israelis. People go to the army, someone wants, let's say from the Israeli perspective, someone wants to be a soldier, to be a hero, and then everything is doing is like chasing children, chasing 12-year-old children. It is ridiculous and humiliating, and it has very strong implications on the society in Israel, I think. And I think this is the point, that there are no real armies today. These people talk like they are generals, in some big these World War II generals, but they're not World War II generals. They are just chasing children all over the West Bank. So all the army, is some kind of a police force, or you can compare it to the secret service in totalitarian regimes. It is very similar. There are many comparisons, but it's not an army anymore. That's for sure. And by the way, when there is a real war with a real military force, like in Lebanon, so they realize that they are actually stopped being an army serving with this heroic image. So this is on one side, and on the other side, of course, the police is also becoming military. This is if the military gets close to the police and is dealing with civilians, as is chasing children, and is doing all this ridiculous this ridiculous like being a prison ward. There are being prison wards. So of course the police is also becoming like that, and I think we see it all over the world and in many places. So this is the last question. The second question is also, I think, very spot on to the theory of the film. I mean, we can't think of the world in any way these days in terms of the Cold War of two blocks. There is no left really. No left in Israel and in many places, and everything is pretty much right. And there is no real competition between two forces. There is just this constant low intensity fight between the two sides on the same wall. And of course, on these conditions, so you realize that everyone is very different. On one hand, Israel doesn't like Turkey, but they also sell them drones. And when the Israeli government looks at Erdogan,
So they are jealous, and they do the same. And the same with Putin and the same with Trump. And, I'm not so, don't have to have too much hopes from the elections, I think. But yes, I think this made the whole, it's a post-political world. It's a technological world. It's an economic world. It's a world run by experts in these fields. Politics plays no role in this new world. And this is why the situation is actually closer to that in World War I than World War II. When you have all these secret alliances between forces which you think that don't like each other, but it doesn't matter. It doesn't really matter, because it is not about politics. It's about something else. And about the narcos and the terrorists, well, I really don't know Mexico enough. I don't really want to comment so much about the situation here. I'm here. I'm not in Israel. I don't know it was said, but still, I know nothing. I'm just a stupid tourist here. So not tourist, but But I think all these populations are in some way demonized. In Brazil, I do know Brazil. I do know that the fight against narcos, which is actually a fight against whole communities, is very much similar, and the way they're represented is very much similar to how Israel talks about terrorists. This is why I'm also kind of careful, when I read the newspapers here. They say they killed this dangerous criminal, and I know Israel. Israel, they write in the paper, they killed this high-ranking terrorist, and then you realize he's just a poor guy that threw stones on soldiers. Sometimes there are terrorists. Yeah, I'm not saying not, but many times part of this situation is that there is also a lot of strong control over the information. So you can say many things and you can lie a lot. Israel lies all the time, I guess. Other countries do it as well. Muchas gracias. Hay dos preguntas más de aquí del chat en español y después pasamos a las de inglés. Ah, perdón. Vamos a traducir la respuesta. Me olvidé, perdón. Vamos a traducir la respuesta. Perdón. No, por favor. A ver, porque empezó Yotam respondiendo la última pregunta, ¿no? Que le habían hecho. Entonces, dice, pensando por ahí en un modelo literario clásico, bélico clásico, ¿no? Pensemos en términos de la Primera Guerra Mundial. Dice, bueno, dice, incluso desde la perspectiva israelí, dice Yotam, es muy humillante porque, dice, muchos israelíes enlistan en el ejército para ser héroes y terminan persiguiendo niños. Entonces, quizá muchos de los que se alistan en el ejército lo hacen, digamos, desde esa narrativa, pero en realidad lo que dice Yotam es que ya no hay ejércitos en sentido tradicional, sino que de algún modo todo ejército se ha vuelto una especie de fuerza policial. Y por otra parte, digamos, del otro lado, la policía también tiende a militarizarse en todo el planeta, en todos los países, y la policía, digamos, se comporta, digamos, hace cosas ridículas porque trata a los prisioneros, a los perseguidos, a los criminales, según ella, como prisioneros de guerra. La segunda pregunta, dice Yotam, que en realidad no tenemos que pensar en términos, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, de la existencia de dos bloques,
¿no? Cuando estamos hablando de izquierda y de derecha, de progresistas y de gobiernos, digamos, conservadores, porque en realidad no se trata de una competencia, digamos, entre estados, sino que se trata siempre de estas guerras de baja intensidad contra estas poblaciones estigmatizadas, y que incluso países que supuestamente tradicionalmente tenían intereses encontrados, como por ejemplo podemos decir Israel y Turquía, terminan, digamos, aplicando las mismas políticas con respecto a sus poblaciones marginadas, estigmatizadas. Y en este sentido, lo que hace Netanyahu es muy parecido a lo que hace Putin o Trump o Erdogan. Y él lo que ve es que esto es un mundo pospolítico, signado por lo tecnológico, por la lógica económica, donde la política no juega ningún rol, ningún papel importante, sino que es un gobierno de expertos. Y en ese sentido, dice, quizá tenemos que pensar más bien que esta situación se parece a la situación previa a la Primera Guerra Mundial que a la de la Segunda. Con respecto a la pregunta sobre México y sobre la guerra contra el narco, bueno, Yotam dice que él no conoce muy bien México como para comentar. Sí conoce mejor la experiencia de Brasil, donde él, bueno, ve que estas poblaciones, en este caso serían los narcos, han sido demonizados. Y a él lo que le da miedo, de algún modo, es que cuando él está en Brasil y lee los diarios, él ve un lenguaje muy parecido, muy similar al que se habla, se escribe en Israel con respecto al terrorismo, ¿no? Entonces dice, bueno, yo por ahí leo en el diario que asesinaron a un narco en Brasil o a un terrorista en Israel. Y eso da miedo porque muchas veces puede ser un pobre tipo que tiró piedras o un pobre tipo, digamos, que estaban en el narcomenudeo, o no, pero sabe, digamos, que la mayoría de los estados mienten, que el Estado israelí miente, que la prensa israelí miente, como mienten otros países, y que si bien alguna vez puede llegar a ser cierto, se trata en general de noticias que encubren violencia policial militar en contra de civiles y que en realidad no ocurrió ese enfrentamiento que dicen que ocurrió, ¿no? Muy bien, Fede, muy buena traducción. Voy a transmitir la pregunta de Dani Bir, que dice que quisiera que comente algo más sobre la apropiación de la filosofía posmoderna, dice Dani Bir, de Deleuze, Foucault, para su uso dentro del discurso bélico del Estado de Israel y su justificación a partir de la noción de terrorismo. Yo agregaría un poquito más, porque la última intervención de Shimon Navé sobre el otro suena a Levinas, sobre la deconstrucción suena a Derrida, incluso casi que tocaría Rancière con el maestro ignorante, sino con una perversión de todo esto. Me gustaría saber cómo lo ves, porque entiendo que la filosofía te es familiar. Entonces empezó la pregunta de Dani y yo agregué. Y Mariano pregunta, ¿cómo te acercaste a tus personajes, a los personajes de tu película, no tus personajes, a los personajes de tu película? ¿Cómo accedieron a darte las entrevistas tomando en cuenta tu posición crítica? Ok. Empiezo, me parece, por la última. Silvana, tengo una pregunta. La primera pregunta recién, la de la filosofía, ¿está acá en YouTube? No, Dani, ahora te la mando a vos. Porque... Dale, sí, así. Bueno, entonces voy a empezar, sí, me resulta más fácil si la leo. Bueno, okay, one of the questions is how you make it to get close to those funny, weird characters that appear or that feature on your movie, and how did you manage to get the interviews, provided that probably they knew your critical perspective position on their jobs, on their work? Yeah. So
and there was a question about the philosophy. So first of all, I will say something about the philosophy first, because it is very widely discussed. I also published an interview with Shimon Neve, and other people wrote about him. I must say, I don't take it so seriously. You know, I didn't. I had a lot of talks with Shimon. I don't think he's such a amazing expert in Deleuze. Not that I am, but I know something. And you don't really need Deleuze to kill people. You know, you can kill people without without philosophy. I think what is more interesting than philosophy, actually, and this is not in the film, but I wrote about it, is the way legalists, like lawyer and legal consultants, help the army. This is a different story. Deleuze is an anecdote. You know, when Zizek was in Israel, he said, okay, you know, at least Lacan doesn't teach people how to kill Palestinians. You know, this exposes everything about the French philosophy. Maybe not. I don't know. But the legal consultants, this is a very interesting story, because these are people that at first came to advise the military, to say, you know, what's legal, what's not legal. But, you know, like in the movie The Godfather, you know, with the consigliere, you realize that the legal advisor is also a smart person, is a person that knows how to do things. And there were legal advisors that became very, very central to the military. There were people that came at first, you know, their intention was to say, you know, you can't do this, you can't do that. But, you know, after, you know, they became like the one telling you how to kill people, so to say. I've met one of these. Now, regarding the access, I must say that there was no... there is always lying when you do a documentary, but there was a very little lying. I mean, they pretty much understood what I want to do. I think we had some, you know, we were in close contact, not just in the films. You know, I'm also a strange person, and I also had many adventures as a journalist, and there was. I must say, with some of them, there was real friendship, you know, and I like guns. What can I say? I like guns. But I think I was also fair, you know. I allowed them to, you know, express themselves. The editing was not manipulative. It was, you know, really presenting things as they are. And I must say, this is, you know, I have so much more respect to them than to, you know, hundreds of thousands of other Israelis that work in this industry and are in some situation of denial. You know, they think of themselves as something else, and I'm talking so many people, you know, people I, you know, even personally know, that make money from this, and maybe they say they support the left, and maybe they say they support the Palestinians, and these people, you know, at least you know, what you see is what they are, and I like it. Yes, I was taking notes. Okay. Yotam dice, bueno, con respecto a la filosofía, yo no me tomo muy en serio a Shimon Nave. Dice que no cree que Shimon Nave sea ningún experto genial ni asombroso, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de matar gente y bueno, y que se puede matar gente tranquilamente sin acudir a las herramientas de la filosofía. Así que en ese sentido, digamos, como decía también, cuenta una anécdota de Gille que en Israel, que bueno,
como les enseñó Lacan a esta gente, se pueden matar, ¿no? Pueden matarse. Lo que sí, digamos, resalta Yotam, lo que sí le parece muchísimo más importante, más interesante, son los asesores legales del ejército. Dice que son figuras fundamentales, que ya las compara un poco como los consiglieri en la película El Padrino, ¿no? Tom Hagen, uno de los personajes, que en un comienzo, digamos, la actitud de estos asesores legales es la de ser, bueno, justamente asesores legales externos, ¿no? Y informarles a los altos mandos militares, a los mandos medios, qué cosas son legales y qué no. Pero que paulatinamente, digamos, ese rol externo fue, digamos, desplazándose hacia el centro y aparecen como grandes estrategas. Dice, en general son gente, dice, yo los conozco, he tratado con muchos de ellos, son gente muy inteligente, gente muy astuta, son fundamentales a la hora de desarrollar estrategias, ¿no? Para las incursiones, vamos a decirlo así, no lo dijo Yotam, pero se sobreentiende para las violaciones, para llevar adelante de modo inteligente las violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Entonces, no son solamente asesores externos que dicen esto es legal o esto no es legal, sino que su rol es central. Después, con respecto al contacto, al acercamiento con los entrevistados, dice, bueno, obviamente cuando uno hace un documental, uno siempre miente un poquito, pero no del todo. Ellos, las personas con las que él se entrevistó, todas de algún modo, todos sabían lo que Yotam estaba haciendo, cuál era su postura política, la intención del film. Y es más, dice, yo soy una persona rara que, sinceramente, dice, me he hecho amigo de esas personas porque fui sincero, fui abierto, y creo que también dice que fui justo en el sentido de que les otorgó espacio para expresar sus opiniones, no intentó manipular, digamos, sus personajes, sus figuras, y que esto, bueno, digo yo, ¿no? Esto me parece muy interesante lo que dice Yotam. Dice, a esa gente, a estos personajes que participaron en la película y me hablaron con sinceridad, me dijeron lo que pensaban, por ello siento muchísimo más respeto que por los cientos de miles de israelíes que trabajan en la industria armamentística y que viven en una situación de negación, negadora. Dice, muchos de ellos ganan muchísimo dinero y dicen cosas como que apoyan la causa palestina o se muestran preocupados por los derechos humanos. Dice, bueno, esa gente, el rol de esa gente es mucho más patético, es mucho más preocupante. No les profeso ningún respeto, sí les profeso mucho más respeto a estas personas que participaron de la película de modo abierto, diciendo lo que piensan, y bueno, incluso ¿no? Construyendo vínculos de verdadera amistad, ¿no? Bueno, y acá unas preguntas que vienen del otro lado de la frontera, en el chat. ¿Los puedes ver? En el chat nuestro de Zoom. Sí. Ahí voy. Sí. Okay. The questions are in English, so I will translate only the question. Bueno, pregunta Arturo Méndez, le pregunta a Yotam. ¿Pensás que la carrera armamentística que estamos viendo en el mundo en este momento si es comparable, si es parecida a la que, digamos, experimentamos antes de la Primera Guerra Mundial? Esa sería la primera pregunta. La otra pregunta de José Navarrete. Dice si sufrió acoso, persecuciones por el poder militar, por las fuerzas militares después de esta película. Y después una pregunta mucho más concreta de José también. ¿Cómo puede hacer la buena gente para que quiera ver esta película, para verla después de este encuentro, ¿no? ¿Cómo la consigue?
See. Okay, so first of all, no, I don't think it's a good comparison, World War II, because as I said, this is not really armies anymore. It's not developing some very very sophisticated weapon that can beat the other side's strategy. No, this is not the point. First of all, the main thing that is sold here, as my film demonstrates, is the experiment, not the technology. The technology, nothing is very special about the technology. Drone is not such a special thing. You have planes, you have cameras, you put a camera on a plane. There is nothing very unique here. And the same with many of the other things they develop. The product is experience, and that's why I don't think there is really an arm race. There is transferation of knowledge. People pay for the experiment, but the technology is not very it's nothing like the leaps you could have seen in the history of armies. I'm sure that there's tons a lot of money thrown in this. You can compare it. People pay a lot of money, but they pay for a different product. Second question: No, I was not. No, I was not. I was not harassed by people after doing this film. Something else happened, which is I couldn't really do films like that because many things changed in Israel. I can say I did work for a while for Haaretz, for television, and after some time I realized that I can't really get my project finished, which was not the situation when I did the film. So no harassment, but also no films, and I'm doing other things now. The film can be watched on the website of GAM Films, the production company. There is a Vimeo link. You pay a few dollars and you can see it. Bueno. Ahí, Fede, ¿quisieras hacer alguna pregunta, algún comentario? Ahora después. Primero voy a traducir la respuesta. Perdón. Silvana. Silvana de Cine Harry. The first question wasn't wasn't a comparison with World War II, but with World War I, the first one. Okay. Well, I don't know if you want to reformulate the answer. No, it's okay. It's okay. It's the same. Okay. And before I translate to Spanish, let me ask you. You said no harassment and no films, but you mentioned that something changed in Israel. What changed? Yeah, I mean, in the when I did this film, there were many things that you don't have now in Israel. One is a political movement. Two is some cultural institutions which are interested in doing something risky. Not only risky political, by the way, also risking aesthetically. I do other films, and it's also very hard. And you had an audience. You had people that would be interested in now. Now, I don't want to get into this, but I think the whole left is other things interested. Identity and all that. So it's a different world, and it's not a world
where I could do those films, and actually I'm happy. I'm doing other things. But between the time I was there and now, I used to work for Al Jazeera for the Qatar television, and actually as a journalist, I did some of the most humbly saying amazing works there. But even Qatar is now more for Israel. So this is also over. Thank you very much. Ok, bueno, vamos a traducir. Con respecto a la pregunta, digamos, sobre que pedí una comparación acerca de esta situación con de la Primera Guerra Mundial, con la previa a la Primera Guerra Mundial, dice que insiste con esta idea de que él no ve, Yotam, que sigan existiendo los ejércitos como los imaginamos, ¿no? Que eso es son configuraciones que desaparecieron de algún modo después de del fin de la Guerra Fría. No hay más ejércitos como antes. Dice Yotam que la clave aquí es el experimento, ¿no? Como el nombre de la película, el laboratorio, el experimento, y no la tecnología en sí misma, que en realidad dice no tiene nada de innovador ni ninguna cosa asombrosa. Dice, poner una cámara dentro de algo que vuela, dice, eso no es nada maravilloso. Lo que realmente es la clave acá, en todo sentido, es el experimento. El producto que vende Israel es esa experiencia, la transformación del conocimiento. Él dice que no fue molestado ni presionado, no recibió ningún tipo de presión por instituciones militares ni de inteligencia. Dice, no tuve problemas, pero tampoco pude hacer ningún film. Yo le repregunté a eso, porque él dice, que no pudo hacer el film porque muchas cosas habían cambiado en Israel en este tiempo. ¿Y qué fue lo que cambió? Y dice, en realidad no hay interés para un film de este tipo. Dice, no hay un movimiento político que pueda estar interesado en una realización como esta. No hay instituciones culturales interesadas en tomar riesgos políticos, pero ni siquiera riesgos estéticos. Y además, dice, el problema es el público. No hay un público interesado en estas cosas, ¿no? Él hablaba antes de este vaciamiento cultural, digamos, que ha ocurrido en Israel, de esta normalización de esta situación. Entonces dice, tampoco hay no hace falta la censura porque no hay ningún tipo de interés. Ni hay público, ni hay instituciones interesadas en publicar un film, producir un film de este tipo. Dice que ha hecho otras cosas muy interesantes trabajando para Al Jazeera, ¿no? la televisión catarí, pero que últimamente Qatar también estuvo adoptando posiciones pro-israelíes, así que digamos que ya tampoco esas aventuras se habrían acabado de algún modo. Y con respecto a cómo ver la película, cómo acceder a la película, está el website, la página web, el sitio de la productora Gun Films, y dice, uno ingresa ahí, paga unos pocos dólares y puede ver la película. Aquí hay una pregunta en nuestro chat en español de Jorge Rodríguez. Dice, lo que pareces describir es lo que Agamben describe como estado de excepción permanente. Esto compagina con lo que se conoce como la propuesta penal del enemigo. ¿Podrías profundizar un poco en el trabajo que se ha hecho para legitimar esta postura? Es decir, ¿cómo es que los ciudadanos comunes, creyentes de los derechos humanos, han creído necesario hacer esta estigmatización? Okay. It's a little difficult to translate. I will do my best. According to Jorge Rodriguez, what you're trying to describe, it is really similar to what the
Italian philosopher Giorgio Agamben describes as the permanent state of exception. So that idea, that situation, also is linked with the criminalization of the enemy. So could you deepen a little bit about the work you made in order to describe, to show this view? And the same question in a different way is, how do you think that common citizens, people that believe in human rights, that believe in peace, finally ended to believe these false stigmatas? Yeah, I think I wouldn't make this division, between the people that believe in human rights and peace and the people that sell weapons. Nowadays, what's happening in Israel is that the whole talk about human rights became part of what the military is doing. It has this way of swallowing human rights and using it as a way to build these walls, to make these things. What is? I don't think, to say my point, I don't think human rights are the solution. Human rights is something very elastic, and it can many times serve whoever, just the powerful. This you can learn, of course, from Agamben or Carl Schmitt. I think what is gone, and this is the point, is radical politics. There was some tradition of radical politics, also with Jews, of some joint activity, but now it's completely disconnected, and this is the farce. This is the joke about the Israeli left, that people say, we said we want this, we want that, but even if they would talk to not to a citizen of Gaza or the West Bank, even if they would talk to a Palestinian in Israel, they would realize it's a completely different world, completely different approach to violence, completely different approach to the Israeli state, and therefore there is no real audience for this in Israel. Maybe in other places, but Israel is lost. Bien, insiste Yotam con esta idea de que así como no hay público para nuevos films de este tipo en Israel al menos, lo mismo sucede con el discurso de los derechos humanos, que han sido desplazados a grupos de izquierda muy minoritarios, muy pequeños, muy marginales. En el discurso público israelí no aparece prácticamente el tema de los derechos humanos. Y además para él tampoco en este momento sería muy estratégico, digamos, plantearlo por el lado de los derechos humanos, porque precisamente no ve que haya mucha audiencia, no hay mucha receptividad para ese tipo de discurso. Y también, digamos, Yotam habla de algún modo de la desaparición, del debilitamiento de movimientos políticos radicales, radical en el sentido de emancipatorios de izquierda. No hay solidaridad, están todos son pequeños grupos muy desconectados, que por ahí, digamos, uno puede escuchar que hay un discurso en común, pero que no hay una verdadera convergencia, no hay realmente, digamos, una articulación que intente ser contrahegemónica, no hay nada de eso, son pequeños átomos. Bueno, a mí me recuerda un poco lo que describe Yotam a un libro de Eugen Rosenstock-Huessy de 1961 que se llama The Origin of Speech,
Y ahí él habla de 4 enfermedades de la palabra, y una de estas 4 es aquella en la que no se podría hablar de libertad de expresión, simplemente puedes decir cualquier cosa, total no hay oído disponible para escucharlo, ¿no? Pero con todo, yo quiero insistir y preguntarle, porque a mí me llama mucho la atención el nombre que él llevó a París, ahí en esa muestra horrible sobre la feria de las armas. Se llamaba Utopía, no sé si es tu proyecto que se llama Utopía o qué, pero creo que aún cuando la palabra está completamente destruida, como esto que estás diciendo, que no hay audiencia posible, no hay sensibilidad, está todo atomizado, está todo cooptado incluso, hay siempre resquicios para la utopía, y me parece que por eso haces las cosas que haces, ¿no? Por eso me gustaría después seguir con otra pregunta que tiene que ver con la migración y con las fronteras, pero te dejo que me contestes esto porque quiero que hables de la utopía y de ese final de Imagine. Okay, so you probably heard the name of Rosenstock. So Silvana was citing a book of the 60s where Rosenstock wrote about 4 language word diseases, and in that book Rosenstock states that the freedom of expression is useless when we have no ears that are interested in those speeches. So, and she also wanted to know what is the meaning of the word utopia in your microphone that you talked to that show in Paris. Is that part of your project? What does it mean? Utopia? Utopia. Sí. It's a funny story. I mean, at first it was at first a mistake. It's the name of the company that rents the mmicrophone. And then and then we saw it on the first time, and we thought, it's like a very basic mistake for a filmmaker, to put this in the frame. But then I liked it, and I liked it that you always have, this concept of utopia hovering around. And yeah, I think from the perspective of the film's protagonist, from the perspective of most people in Israel, maybe from the perspective for most people in other parts of the world, in America, also in Europe, this is the utopia they are constructing. This is the world they are preparing for the following decades. Thank you. Bueno, sí, Silvana le preguntaba antes por el nombre Utopía escrito, grabado en el micrófono que Yotam usa en París, en la exposición. Dice, bueno, que un poco llegó ahí el nombre, en un principio no por una decisión, digamos, explícita, sino que por casualidad, y bueno, pero que a él le pareció divertido, irónico, que eso estuviera ahí, y después le gustó la idea, y que en el fondo también tiene que ver eso con que de algún modo la utopía también es el mundo que las personas estamos imaginando y construyendo y dejando a las futuras generaciones. Y bueno, la utopía es esta utopía horrible, digo yo, no lo digo yo tan, pero agrego yo, esta utopía horrible de este mundo espantoso que construye y vende estas armas y estos dispositivos. ¿Te gustaría preguntar algo a vos, Pedro? Sí, claro que sí. Okay, so my question is,
will you do you live actually in Israel right now nowadays? You live in Israel. Yeah. No. I've left Israel. You left. No one really, migrates at one moment in this world. You never know when you will go back. But no, Israel, as I said, it became unlivable. I think not only for me, but maybe my reasons are more special. So no, I don't live there. I am a nomad. I live in different places and different time, and this is also my philosophy. I think everything bad, in the human spirit, comes from clinging to the land. I don't cling to anything. Le pregunté a Yotam si vivía actualmente en Israel, dijo que no, que por todas las razones que fue esgrimiendo, no, para él Israel es un lugar invivible. Así que bueno, es un nómade que está yendo por todos lados, que no sabe si va a volver o no va a volver, pero bueno, que esta forma de vida nómade tiene que ver, digamos, con su filosofía, con una postura filosófica. Y le pregunto una cosa más. And are you planning to keep working on issues linked related to Israel, or you are just seeking in No, I'm writing. No. Again, I think it's a little. It's also important to understand where something is lost. No, I'm working on a book. I'm doing other things. It's not unrelated to Israel because all my life was there, but it's not so similar to things I've done before. Ok, bien. Le pregunté si seguía trabajando con cuestiones vinculadas a Israel. Dice que, bueno, no de este tipo, pero bueno, como toda su vida él la pasó en Israel, de algún modo sí, pero no son cuestiones diferentes. Y aquí un comentario de Melina Maidu que dice que se trata de distopía, más que utopía. A mí me gustaría una cosa más. Hay una entrevista que le hiciste a Shimon Nave que salió en Haaretz. No, ¿Cómo? Me hacía. I interviewed him. Claro, sí. Y en esa, sí, claro que es tuya. Sí. Porque ahí queda bien claro que él te dice al final que él en realidad no es un especialista en Deleuze y Guattari, que él en realidad es un militar, que para lo que le importa la filosofía es nomás lo que le sirve para los fines militares. Pero a mí me parece que cuando tú te defines como nómade y el cine que tú haces es una máquina de guerra de verdad, o sea, mientras Shimon Nave intenta imitar de manera falsa la máquina de guerra para entrar en los campos de refugiados a atacar, para agujerear las paredes de las casas, es una farsa de la máquina de guerra, pero tu película mostrando a Shimon Nave es una máquina de guerra de Leuciana. Creo que tú logras darle la vuelta. Eso. Un comentario. I think, well... Levanta gol. Levante, ¿qué? I think it's not a coincidence he took Deleuze. I think he couldn't take other philosophers, and we can make. I think there is something nihilistic about Deleuze. There is something in Deleuze that although it was it grew in the environment of 68 and the left. It is a way of thinking, and
I don't know. It doesn't shock me so much. If you have, if Thomas Friedman learned from Marx, if many people, from neoliberalism learned, from this philosophy of emancipation of the proletariat, and maybe there are smart people even, you can't, this is my belief. I don't think you can monopolize an idea. I don't think you can take an idea and you say, I grew it here and I have, I don't believe in copyright. I think ideas needs to be free. But of course it is dangerous. You cannot keep your thoughts in a safe box and everyone can use it. This is otherwise I think the philosophy would be a very bleak place. And again, not everyone that is using some philosophy understands it. Hitler liked Nietzsche. Does it mean he really understood Nietzsche like you should? I don't think so. Ok. Bueno, con respecto a la apropiación que hace Simón Navé de la filosofía de Deleuze, dice Yotam que, bueno, a él no lo sorprende que él ve que hay un acento, una perspectiva nihilista en Deleuze que tiene que ver con la escena, digamos, de mayo del 68, y que, bueno, obviamente en realidad ninguna idea le pertenece a uno ni a ningún autor, sino esto no en clave nietzscheana, ¿no? Dice Yotam, todas estas ideas son apropiables, no se pueden mantener en una cajita, ¿no? Con llave segura, pero que bueno, que no es sorprendente que Friedman, así como Milton Friedman lea Marx, entonces no nos tiene que sorprender que Navé lea Deleuze. Y además dice que Navé es una persona que no está para nada interesada en la filosofía, sino que él es un militar que utiliza la filosofía, se sirve de la filosofía. Ahora, yo me voy a traducir yo una parte de la pregunta de Silvana que no le llegó a Yotam. Silvana also told you that the appropriation that Navé makes of the war machine, the Deleuzian theory, is a phony appropriation, and she sees that your appropriation in the film, and that the fact that you mentioned the word nomad that you used to describe your own life. So Silvana sees that the film, that your work is a really war machine in a Deleuzian way, and not the phony Shimon Navé appropriation. Thank you. Lisandro Brusco dice que la propia resistencia del pueblo palestino es la esperanza y la utopía y que es una excelente iniciativa. Cecilia Cárdenas, mil gracias por este espacio de conocimiento y el esfuerzo de traducción por parte de Donner. ¿Me puedo hacer otra pregunta? ¿O alguien aquí quiere preguntar? Le traduzco a Yotam. Porque me habías comentado y también después he leído que estuviste en la frontera con Egipto en el tema de la migración, ¿no? Ilegal. Para nosotros el muro es ese tema de la migración. México está ocupando el lugar de país seguro, o sea, le hace de policía previa para su no llegada a los Estados Unidos, ¿no? Para la retención de los migrantes. Me parece que, digamos, tu máquina de guerra, con toda su carga utópica, está tocando algo que a nosotros nos toca, ¿sí? Y que también tocaste en Israel. Entonces quisiera escuchar sobre eso, sobre tu experiencia, lo que tú aprendiste, y qué es lo que te interesa en la experiencia migrante. Okay, so Silvana is asking
she's linking several experiences and aspects. The first one is your experience in the Israeli-Egyptian border with the immigrants over there. And she says that your experience and your work in Israel and on that border are like a source and is really important to the Mexican experience due to the fact that Mexico is playing this role, the role of the guard, the police of the United States, preventing the immigrants from Central America to arrive to the American border. So, muy bien, Silvana. Sí. So, what is your opinion about all those connections? Yeah. ¿Y quién nos puede enseñar? Yeah. First of all, yes, I've been in the Mexican, in the Egyptian border, in the Egyptian prison. It's a long story. I won't tell all of it now. But what I can say about Israel is one thing: the whole society and state and politics of Israel is obsessed with the Holocaust. You know, every time someone talks, you know, it's Holocaust. You know, this is part of the suffering of living in Israel. Everything you hear about is Holocaust. Now, if there is one lesson from the Holocaust, one thing you can learn from it is open borders. I mean, you know, you cannot prevent fascism from rising. You cannot fix, you know, the people's wish. All this, you know, you cannot. The only thing you can do is to allow people to go from one place to another. And this one lesson you can learn from the Holocaust: Israel was the first to make impossible, not only in its borders, but in the whole wide world. So I think it's interesting, you know. It's interesting. So you know that the one lesson you can really learn: Israel is making such an effort to do the opposite. Thank you. Bueno, lo que dice Yotam es que en la sociedad israelí, la cultura israelí, están totalmente obsesionadas con la experiencia del Holocausto, pero que paradójicamente, si hay una lección, digamos, que podemos aprender de esa experiencia, es la necesidad de las fronteras abiertas, de que haya fronteras abiertas, y que apenas, digamos, ejecutado, concretado, digamos, el genocidio, Israel tuvo un papel central y se apresuró, digamos, en hacer imposible para los inmigrantes traspasar sus fronteras, y además, obviamente, como vimos en la película, asumió este rol a nivel mundial, digamos, de enseñarle a los otros países, darle la experiencia, la sabiduría, para poder hacer que que más fronteras sean más difíciles de traspasar por los inmigrantes. Aquí hay un comentario en castellano del otro lado de la frontera sobre esto. Si lo dice José, está transmitiendo algún comentario que dice: la militarización de la frontera sigue y ha sido en años una de las más monstruosas, ya que no se registran los casos de muertes de inmigrantes porque no hay estadística, no se reportan, sí, están en el olvido. Same in Israel. In Israel, you know, one of the reasons I wanted to go is to see what actually happens in the border, and I was in this situation, where bullets are flying, above your ear, and people,
fell and injured, and the exact number of people that were killed by the Egyptian military, of course, with corrupt deals from Israel, money or weapons or whatever, is probably staggering. It's probably very, very high, but it is unknown. In the morning, the very simple soldiers of the Egyptian police, they go to the border and they collect the dead bodies from there. They take the dead bodies. I don't know where they bury them, but they have to come and collect. Sí, bueno, dice Yotam que José, que él tuvo experiencias similares ahí en la frontera de Israel con Egipto, que bueno, cuando pasando, incluso que estuvo en prisión, dice, no contó el caso, dijo, no ahora, pero estuvo en una prisión en Egipto y que cuando pasan la frontera, intentan pasar la frontera, bueno, silban las balas, la gente cae herida, hay toda una situación ahí totalmente irregular de los dos lados de la frontera, del lado israelí y del lado egipcio. Obviamente, al igual que lo que vos decís, José, no hay ningún, por lo menos oficialmente, no hay ninguna estadística ni contabilización. Dice que todas las mañanas los soldados rasos egipcios van a recoger los cadáveres que están ahí y que no tiene idea, no sabe dónde los entierran, dónde entierran los cuerpos. Tengo una pregunta de un detalle. Sé que está la organización Hamushim, ¿es cierto? Que es la que también investigaba estos datos que tú muestras y que me gustaría imaginarme que hay alguna gente que se dio cuenta que aun cuando está contenta diciendo yo trabajo en Intel porque hago high-tech, en realidad está trabajando para la industria de la guerra, ¿no? Y que, o sea, tu película muestra que las manos chorrean de sangre aún en las cosas que nos parecen más inocuas, ¿no es cierto? Esta tiranía de los expertos, esta expresión tuya es de Iván Illich, no sé si de ahí la tomas, pero la tiranía de los expertos. Tú respondes con tu película a una pregunta que uno se hacía de la periodicidad de los ataques de Gaza. Ahora se responden, es el laboratorio, es el escaparate también. O sea, yo quisiera saber dónde se cuela ahí algo, tiene que haber dejado algo esta película, tiene que haber movido algo y no solo en una masa de zombies no haber provocado ningún tipo de cimbronazo, ¿no? Pregunto, insisto. Bien. Okay, so Silvana is asking if you're 100% sure that your film did not provoke any effect, that all Israelis are like zombies, that they don't want to hear, they want to understand what is going on. And she also mentioned the concept that you probably took from Ivan Illich, the tyranny of experts. So she's stating that your film answers a lot of questions we had before, like the question about the periodicity of the attacks against Gaza. So the lab is a kind of answer to that question, and shows also the banality and the lack of conscience of a lot of people that work in apparently innocent industries like Intel, in high tech. So she also states that your film shows the bonds of all the technology and the banality and the denial. But she doesn't want to believe that the film did not provoke any effect at all. Yeah, I'm not saying. First of all, yeah. I mean, you. I can, I knew many people, nice people,
that you start asking, what exactly do you do? What do you make money from? And then you realize, they're actually in this business, or they come to you and they say, you did this film, it's so interesting. And, and when you talk, you realize actually they know this subject at least as well as I do. So, and about the effect, no, I'm not saying there is no effect. I don't think, it does make people think. But there are two, and yeah, it happens, young people saw the film, brought me emails, it did happen. But, the basic situation in Israel is that there is only parliamentary politics. There is no politics which is outside of the voting system, which really sucks because you cannot do anything which is outside the system in parliamentary politics. So this really sucks. And then inside parliamentary politics, so if you already want to check the situation, so you have 90%, really 90% of the people in the parliament that support Gaza wars. You want to take Meretz, it would be 85%. But it's everyone. You have this you have this election campaign. You want this guy, you want that guy, but they're the same. At least in America, I don't know what's the situation in Mexico. At least in America, they do choose between something which is a little bit different. Here, it's really the same. It's really, really the same. And that's why I'm saying, even if people think, even if people write, I don't know what is there to do with these thoughts. Gracias, Yotam. Dice Yotam que la política en Israel está totalmente limitada a la política parlamentaria. Obviamente que sí, que su película produjo efectos, que recibe un montón de comentarios y de correos electrónicos de gente joven, pero que no hay una política de base, nosotros podemos llamarla, no hay movimientos sociales, no hay movimientos en la sociedad civil. Toda la política es una política institucional, formal, parlamentaria, y que él cree que para él el 90% de la política institucional parlamentaria está a favor de llevar adelante las guerras en Gaza, incluso de los partidos que supuestamente tienen posiciones más de izquierda, más progresistas, como el Meretz, para que conozca, que es el que más ha criticado históricamente, digamos, la ocupación. Dice el 85% de los miembros de esa fuerza están a favor de la guerra en Gaza. Entonces dice, es una política reducida a lo parlamentario, reducida a lo institucional, a las elecciones, y a la vez tampoco hay mucho para elegir, porque en realidad las posturas son todas las mismas. Dice, yo por lo menos veo acá que en Latinoamérica al menos eligen entre cosas que son un poquito distintas, pero que en Israel realmente hay un vaciamiento total de la política que está encorsetada, encerrada en la institución. Bueno, muchísimas gracias Yotam, muchísimas gracias Fede, y muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy aquí. Esta fue la segunda sesión de 4. La próxima, el 2 de diciembre, nos vamos a ver para ver la película Latidos de Mina, que es sobre el muro que Marruecos construyó sobre el Sáhara Occidental. Sabemos que en este momento se rompió el alto al fuego hace unos días, y bueno, va a estar aquí el director de la película, Latidos de Mina, y también que es Isidro López Aparicio, y el embajador saharaui aquí en México, Mohtar. Para el martes los invitamos a las 12 del mediodía de México, martes 1 de diciembre, 12 del mediodía de México, 3 de Argentina, la presentación de estos 2 libros del proyecto.
que son Palabras Nómadas, Camino a la Justicia del Otro, y el catálogo de la muestra esta, por la que hicimos el ciclo de cine, que es Mexicanos, Palestinos y Saharauis del mismo lado de Muros Diferentes. Los esperamos entonces, también por este canal, por este mismo lugar. Si quieren decir algunas palabras para despedirse, invitados. Gracias, Silvana. No, gracias a ti, infinitas. Fede. Muchas gracias, Yotam. Muchísimas gracias, fue muy interesante. Muchas gracias por estar. Gracias, Silvana. Tenemos que compartir el link de la productora para la gente que quiera ver la película. Eso sería interesante. Claro, sí, perfecto. Lo vamos a hacer. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta la próxima. Chao.